Buen día, mi nombre es Jocelyn y hoy les hablaré sobre los procesos de comunicación en los procesos educativos. Comenzaremos definiendo conceptos. Se le llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más seres. Para comunicarse, el ser humano utiliza diversos sistemas de signos, como lo son auditivos, visuales, táctiles, olfativos y lingüísticos. De esta manera se puede definir que un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y dependen unos de otros. Los signos que constituyen una lengua forman un sistema y son interdependientes, por ejemplo, las vocales. Según Lomonosov y otros, definen la comunicación como todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como un estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal o no verbal, interindividual o intergrupal. Asimismo, la comunicación es una actividad inherente a la naturaleza humana que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos a través de diversos canales y medios para influir de alguna manera en el comportamiento de los demás y en la organización y desarrollo de los sistemas sociales. Se considera la comunicación como un proceso humano de interacción de lenguajes que se encuentra más allá del traspaso de la información, es más un hecho sociocultural que un proceso mecánico. Como punto número 2, conoceremos los elementos que intervienen en un acto comunicativo. Los elementos serían el emisor, que es el sujeto del que parte la información, receptor, el destinatario de la información emitida por el emisor, mensaje es la información transmitida, el código sería el conjunto o sistema de signos, palabras, colores, sonidos, etc., que se combinan entre sí mediante reglas para poder formular el mensaje. Emisor y receptor deben conocer el código para poder interpretarlo, eso es muy importante. Canal es un medio físico a través del cual se transmite el mensaje y el contexto situacional es el conjunto de circunstancias, el lugar o el momento, etc., que rodean al acto comunicativo y lo condicionan. Como punto número 3, hablaremos sobre las formas de comunicación. Se han identificado dos tipos de comunicación humana. La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: comunicación oral a través de signos orales y palabras habladas. Hay múltiples formas de comunicación oral. Por ejemplo, los gritos, silbidos, llantos y risas pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son una de las formas más primarias de comunicación. Por otro lado, la comunicación escrita, esto ocurre por medio de la representación gráfica de signos. Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas, como los ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafitis, logotipos, etc. Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el código que ha de ser común al emisor y al receptor del mensaje. La comunicación no verbal en nuestro tiempo cada vez tiene más importancia los sistemas de comunicación no verbal. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han estimado que entre el 60 y el 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante lenguaje no verbal, es decir, mediante gestos, la apariencia, postura, mirada y expresión. La comunicación no verbal se realiza a través de multitud de signos de gran variedad, imágenes sensoriales, visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Entre los sistemas de comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal, que estos serían nuestros gestos, movimientos, nuestro tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con los demás. Otro sistema de comunicación no verbal sería el lenguaje icónico. En él se engloban muchas formas de comunicación no verbal: código Morse, códigos universales como sirena, Morse, braille, lenguaje de los sordomudos, códigos semi-universales, el beso, signos de luto o duelo, y los códigos particulares o secretos como las señales de los árbitros deportivos. En el punto número 4 hablaremos sobre los factores que inciden en el éxito y el fracaso de la comunicación. Número 1. La percepción es la imagen que se hace uno del mundo y del otro, es un elemento esencial en la comunicación. Para percibir es preciso sentir, interpretar y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción es, pues, un gesto personal e interno. Todos los datos que un individuo posee sobre el mundo deben pasar por sus sentidos. Sin embargo, ver no es siempre creer. Número 2. El ruido
Se denomina ruido a cualquier perturbación experimentada por la señal en el proceso de comunicación, es decir, a cualquier factor que le dificulte o le impida el afectar a cualquiera de sus elementos. Número 3. La redundancia es la parte del mensaje que podría omitirse sin que se produzca pérdida de información. Número 4. Los valores y las creencias. Los valores están muy relacionados con la estima. Mucha gente no valora más que lo que tiene importancia para ella. Los valores influencian en gran manera el proceso de comunicación porque lo mismo que las percepciones son diferentes para cada uno, los sistemas de valores difieren entre las personas por varias razones. Sería la edad, la transición de la infancia a la adolescencia, el mundo del trabajo, los estudios, la situación de pareja, las relaciones parentales son factores que modifican u orientan de forma diferente la vivencia de los valores personales. Número 5. Los aspectos sociales y culturales. Cada sociedad y cada cultura suministran a sus miembros su propia explicación sobre las estructuras y sobre el significado que le da a las cosas. Estas informaciones dan nacimiento a ideas preconcebidas y a generalidades respecto a la forma de ver los otros. Estas ideas preconcebidas aprendidas a una edad muy temprana son tan sutiles que a menudo son hasta desconocidas. Sin embargo, estas limitan de manera importante el estilo de comunicación y de interacción de una persona con otras. Por tanto, si estas generalizaciones y estereotipos sociales y culturales interfieren en nuestras relaciones, estas pueden también modificarlas. Por lo tanto, la comunicación está íntimamente relacionada con los aspectos sociales y culturales. La cultura enseñada a los individuos cómo comunicar a través del lenguaje, los gestos, los vestidos, las comidas, la forma de utilizar el espacio, etc. Punto número 6. Los aspectos familiares. Para entender el mundo podemos estudiar la familia. Situaciones críticas como la autoestima, el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la habilidad para la comunicación son partes vitales que fundamentan nuestra forma de vivir en el mundo. Por tanto, para cambiar nuestra relación con el mundo tenemos que cambiar a la familia. Por último, el estado anímico de cada persona. Todos constatamos cómo nuestro estado anímico nos condiciona en nuestras relaciones, nuestro cansancio, nuestras preocupaciones, ansiedad, miedos, depresiones, etc. Una vez entendido esto, continuaremos con el tema comunicación educativa. Sobre la comunicación educativa, diremos que la UNESCO dio a conocer este término en 1972 a partir del estudio de Edgar Faure, en el que señala el cambio cultural generado por los medios de comunicación colectiva y los sistemas de información en la modernización de la enseñanza. En este sentido, el organismo internacional depositó en la comunicación educativa la posibilidad de la transformación cultural y recomendó la educación a través de y para los medios. La comunicación educativa se convierte entonces en un campo cultural estratégico que demanda un cambio en la percepción tradicional de la enseñanza al tomar en cuenta en sus contenidos curriculares la cada vez mayor cantidad de mensajes, técnicas y tecnologías de la información como espacios de mediación pedagógica y cultural. Kancalix, autor que corresponde con la pedagogía marxista, define a la comunicación pedagógica como un tipo especial de comunicación profesional que posee el profesor con sus alumnos, tanto en el aula como fuera de ella, que tiene lugar en el proceso de enseñanza y educación y posee determinadas funciones pedagógicas. A su vez, Leontiev define la comunicación educativa como la comunicación del maestro con los escolares en el proceso de enseñanza, que crea las mejores condiciones para desarrollar la motivación del alumno y el carácter creador de la actividad docente para formar correctamente la personalidad del alumno. Continuaremos con el tercer tema, la comunicación del proceso educativo. El proceso educativo, con nuevas características, trae consigo una forma diferente de comunicación que va más allá de una transmisión de información, formando parte de un proceso de interacción e intercambio entre docente y los estudiantes. La comunicación entre los estudiantes y docentes se marca en una comunicación de carácter interpersonal. Al no ser el maestro el protagonista más importante del proceso educativo, la comunicación tiende a ser más específica y se da mayormente entre dos personas, en este caso entre el estudiante y el docente. En este marco se observa que el docente se convierte en un mediador pedagógico en el momento en el que su trabajo no es mecánico, sino que se interesa por lo que los estudiantes asimilan nuevos conocimientos y está pendiente de las debilidades y fortalezas y necesidades de los alumnos en el proceso educativo. Por esta razón, que mejorar el proceso de educación ligado a la comunicación propone revisar la capacitación de los maestros. Es de ahí la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
en el que interviene la semiótica con todas las disciplinas que forman su corpus teórico. Así tenemos las partes principales del discurso, el diálogo, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. De ahí la importancia de la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que interviene la semiótica con todas las disciplinas que forman su corpus teórico. Así tenemos las partes principales del discurso, el diálogo, la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuarto y último tema, comunicación didáctica a la mediación pedagógica. La comunicación didáctica en el aula se caracteriza por una relación terapéutica entre el docente y el estudiante, constituyendo un auténtico encuentro entre seres humanos que luchan por la misma causa, la optimización de los aprendizajes. Si la relación es adecuada, el trabajo del docente es realizado más eficientemente y las situaciones son desarrolladas favorablemente. De esta manera, una positiva relación entre docentes y estudiantes cultiva la efectividad del proceso de aprendizaje. A través de una adecuada modulación de la voz, un buen control visual y apropiados movimientos y expresión corporal, las probabilidades de éxito en el proceso son mucho mayores por cuanto se genera una zona de coincidencia con los estudiantes y contrariamente si el docente no es clínico didáctico en la comunicación se aleja el éxito del proceso. La comunicación didáctica se apoya en las estrategias y los métodos de enseñanza, los cuales siempre orientan a actividad comunicacional. Esta actividad casi siempre es preparada por el docente, quien estimula el desarrollo comunicacional en el marco de la estrategia o los métodos de enseñanza. Sin embargo, hay algunas reglas de carácter general que debe caracterizar toda expresión verbal del docente. La acción comunicativa representa un papel de suma importancia para todo docente. Cabe destacar que, aunque el docente cumple con muchas otras funciones dentro de alguna institución educativa, no debe obviar que es esencialmente un ser humano que participa directamente en el desarrollo humano de las nuevas generaciones. Su misión es importante porque gracias a su función es posible la evolución de la especie humana. Muchas gracias, esto ha sido todo por mi parte.